Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Yo también quería cantar, pero el diablo ahí me tocó la garganta, y es que el día de ayer nos pasamos cantando toda la noche, las de Vicente, las de Jenny Rivera, y se nos fue la voz. No se crean. No, la verdad es que el día de ayer tuvimos un buen tiempo en nuestra iglesia. Canté como nunca había cantado, y mira, pues aquí estoy, pero hacemos lo mejor porque es para Dios, y Él es el que nos da la habilidad, el poder, Él nos da la gracia, Él nos da el favor, y por eso estamos en este lugar. Y para mí, la verdad que es un privilegio estar aquí. Primeramente estoy muy agradecido con Dios porque Él me salvó, Él me rescató cuando yo no tenía esperanza, cuando yo mismo había dicho de mí no sirvo para nada. El Señor extendió su mano, me dio su salvación a través de su Hijo Jesús, y aquí estoy. Amén. También le doy gracias a mi pastor porque Él me da la confianza. Él dice, bueno, llévenselo, se los presto por un ratito. Muchas veces le dicen, pastor, ¿será que nos puede prestar al hermano Mario? Y él dice, está bien, se los presto, pero ahí me lo traen de regreso. Pero mi pastor es así que muchas gracias a mi pastor, y sobre todo gracias a su pastor, porque yo entiendo que estar en este lugar no es cualquier cosa, no se le da a cualquier persona. El púlpito, el altar es un lugar sagrado, y para mí es un privilegio que su pastor me dé esa confianza, y quiero hacer lo mejor en esta mañana. Si tiene su Biblia, quiero que la abra conmigo en el libro de Primera de Reyes 17. Si me equivoco en alguna palabra, si me equivoco al leer, a nuestra hermana maestra quiero pedirle disculpas. Apenas el día de ayer aprendí a leer y hablar, entonces si me equivoco, discúlpenme. Pero vamos a hacerlo mejor. Primera de Reyes 17. Hay una historia bastante famosa acerca de una fuente. Tal vez usted la haya escuchado, tal vez la conozca, aunque yo sé muy bien que esta fuente es bastante conocida. Y la historia de esta fuente es que ocurría algo bastante maravilloso en esta fuente, y yo me propuse a investigar y a descubrir la historia de esta fuente, y en esta mañana le quiero decir lo que pude encontrar de esta famosa fuente. Y esta historia comienza así, dice: allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Amén. Yo sé que todos conocen esta fuente, y muchas veces así en la vida cristiana, muchas veces hay temporadas altas y muchas veces habrá temporadas bajas. Muchas veces lo tendremos todo, y muchas veces también nos vamos a encontrar con escasez o tiempos donde no habrá nada. Y en la historia que vamos a leer y de lo que yo le quiero predicar en esta mañana, se trata de que muchas veces en la vida vamos a pasar temporadas de sequía, cuando esa fuente que creíamos que iba a durar para siempre se va a acabar o se va menguando. Pero es ahí donde podemos encontrar que hay una fuente que nunca se va a agotar. Es una fuente inagotable, y esa fuente es nuestro Dios en esta mañana. Y quiero predicarles en esta hora un mensaje que he titulado Cuando el arroyo se seque. Y vamos a ver esta historia en Primera de Reyes capítulo 17, desde su versículo 2 hasta el versículo 9 en esta mañana. Y dice así: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda
que te sustente cuando el arroyo se seque. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, venimos delante de ti por medio del sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. Dame tu unción, dame tu favor para predicar esta palabra y que sea de ayuda, que sea de esperanza, Dios, para tu pueblo en esta hora. Que aprendamos y que sepamos y que conozcamos que tú eres la fuente que no se acaba, que muchos arroyos se pueden secar, pero tú nunca, Señor, te vas a quedar seco. Te damos toda la gloria, toda la honra en esta mañana, y todos decimos un fuerte amén. Amén. Quiero empezar, amén, este sermón con este primer punto que he titulado Cuando Dios habla. Nuestra historia comienza de una manera sencilla. El versículo 2 dice: y vino a él, o sea a Elías, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Nuestra historia no empieza con un gran fuego, no empieza con un terremoto, no empieza con una gran voz desde el cielo, truenos, no empieza con un ángel descendiendo del cielo, no. Nuestra historia empieza de esta manera bastante sencilla y para muchos podría ser hasta simple, pero es Dios hablando. Y es bastante interesante y es de poner atención que nuestra historia empiece con Dios hablando, con palabras saliendo de su boca, porque cuando usted y yo comenzamos a conocer a Dios y cuando le vamos conociendo, comenzamos a entablar una relación con Él, podemos descubrir que la manera favorita de Dios para comunicarse es por medio de hablar, de conversar. Por eso es que antes de la iglesia, antes de que empiece un servicio, se tiene una hora de oración. No es para, amén, que solamente le pidamos a Dios o solamente le presentemos nuestras quejas o necesidades, sino es un tiempo en donde usted y yo podemos hablar con Él. Podemos decirle cuánto le amamos, cuánto le deseamos, cuán felices estamos de que Él esté en este lugar. Y es ahí donde nosotros podemos entablar una relación con Él. Y esta es la manera favorita que tiene Dios para comunicarse, a través de hablar. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, dice la Biblia que Dios se paseaba al aire fresco de la tarde. Dice que Dios estaba en ese lugar caminando. O sea que esto nos da a entender que Dios es un Dios que se comunica, que tiene boca y sí habla. No es como aquellas imágenes que podemos ver en muchos lugares que están con sus ojos, su nariz, su boca, sus oídos, pero no entienden, no oyen y no pueden hablar. Nuestro Dios es un Dios que sí habla. Y para nuestra historia es importante que Dios comience diciendo algo. Y es que aquí puedo notar que hay 5 cosas que pasan cuando Dios habla. La primera cosa que sucede cuando Dios habla es que Él nunca va a hablar en vano. Dios no habla porque Él no tenga nada que hacer o que Él no sepa qué hacer. Bueno, entonces voy a ir con esta hermana, con este hermano, con esta iglesia y voy a hablar. No, Dios siempre tiene un propósito cuando Él habla. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea que Dios, cuando Él habla, es porque Él tiene un propósito y Él lo hace en el tiempo correcto. Nunca es antes, nunca es después. Las palabras de Dios para Elías vienen después de que Él le dice al rey: va a haber una sequía, el cielo se va a cerrar, no va a haber lluvia. Y es ahí donde el Señor viene a Elías y le habla, porque Dios nunca va a hablar en vano. Otra cosa que puedo identificar que sucede cuando Dios habla es que todo lo que Él dice es verdad. Uno de los atributos que Dios tiene es esto, es que Él siempre habla lo que es verdad. En Él está la verdad, Él es la verdad. O sea que es imposible que nuestro Dios mienta. Cuando Él dice algo, se hace, se va a cumplir, porque todo lo que Él dice es verdad. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo lo que Dios dice es verdad. Amén. Otra cosa que puedo ver es que cuando Dios habla, todo lo que Él dice tiene un poder y tiene una autoridad. Así como cuando su esposa se acerca y le dice que haga algo, usted puede sentir la autoridad, ¿verdad? Yo sé que muchos esposos no dijeron amén porque la tienen al lado. Si decís algo ya vas a ver en la casa. Solamente pongámonos a analizar el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1. En Génesis 1 podemos ver 11 veces a Dios hablando. Y en cada una de esas veces que Dios habla, algo sucede. En el principio Dios dice, sea la luz. Y con solo sus palabras tienen un poder y una autoridad. Dice, y fue hecha la luz. Luego Dios dice que se separe el día de la noche, que se separe el mar del cielo, que se separe el mar de la tierra seca. Cuando Dios habla al mar, le dice produzcan animales, le dice al cielo, le dice a la tierra. O sea que todo lo que Dios habla tiene un poder. Él le dijo a la tierra, produzca árboles, frutos, todo lo que sea bueno solamente con su palabra. Salmos 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová. Ya me dio miedo. Esa voz no quería escuchar. Pero dice el versículo 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En aquella historia cuando Jesús le dice a sus discípulos, adelántense al otro lado, dice la historia que Él sube a orar, sus discípulos se suben en la barca y comienzan a remar, pero en medio del mar una tempestad, una tormenta los atrapa y ellos están remando y no pueden. Y Jesús viene también delante de ellos caminando sobre el mar y Él les dice, no tengan miedo. Yo soy. Esas palabras causaron algo tremendo en la vida de los discípulos. Cuando ellos escucharon esa voz dijeron, es Jesús, no puede ser otra persona, nadie más tiene la autoridad como Él la tiene. Una cuarta cosa que puedo encontrar que pasa cuando Dios habla es que Él habla para guiarnos y darnos dirección. Muchas veces no sabemos qué hacer en la vida. Es ahí donde necesitamos que las palabras de Dios, que Él hable sobre nosotros para ayudarnos a saber a dónde ir, qué hacer. Cuando Elías le dice a este rey malvado, le dice, no va a haber lluvia, sino hasta que yo lo diga, es ahí donde Dios viene y comienza a decirle a Elías, qué necesita hacer. Las palabras de Dios nunca van a ser, nunca van a ser sin sentido, nunca van a tener un propósito, siempre van a tener un propósito y una dirección. Dios viene a Elías y le dice, yo quiero que vayas a un lugar y en ese lugar va a haber un arroyo, quédate allí. Nunca le dice el Señor, bueno, vas a caminar por ahí a la vuelta de la esquina, posiblemente vas a ver un árbol, de repente vas a ver una piedra, a ver si encuentras allí algún arroyo. No, Dios le dice, vete a Kerit. Y en Kerit, en ese lugar específico, hay un arroyo que está frente al Jordán. Nunca le dice cualquier arroyo, a ver si lo encuentras, a ver cómo te va. Y luego allí Dios le dice, en ese lugar específico van a venir cuervos y te van a alimentar. Allí yo los voy a enviar. O sea que cuando Dios habla, Él tiene la habilidad de darnos una dirección clara. Una dirección que usted y yo sí podemos seguir. Dios nunca viene a Elías y le da simples direcciones, son bastante específicas. Y esto nos da una esperanza. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en la vida no sabiendo qué hacer, qué decisión tomar, qué es mejor, si esto o lo otro. Es ahí donde usted y yo podemos hablar con Dios y decirle, Dios,
guíame. No sé qué hacer, no sé cómo manejar esta situación en mi familia, en la iglesia, en mi llamado, en la voluntad que tú tienes. Por favor, guíame. Y Dios tiene esa habilidad de ser bastante específico. La podemos encontrar en la palabra de Dios. Cuando usted no sepa qué hacer, agarre la palabra de Dios y va a encontrar que Dios habla y es bastante específico. A través de el pastor, a través de lo que él predica, él nos puede dar dirección. Dios puede usar personas para guiarnos hacia donde él quiere que usted y yo estemos. Una quinta cosa es que cuando Dios habla, así nos demuestra su interés y su cuidado. Cuando Elías le dice a este rey, va a haber sequía, Dios no le dice a Elías, bueno Elías, a ver cómo te va. Ya dijiste eso, a ver cómo te va. Ahí te quedas solo, a ver cómo te va. No, Dios viene directamente y después de esas palabras, Dios le dice a Elías qué es lo que va a suceder. Y es así como Él le está demostrando a su profeta que Él tiene el control y que Él tiene el cuidado. Cuando Dios nos habla, muchas veces Él nos va a hablar porque estamos viviendo de una manera desordenada. Él va a venir y decirnos, ok, esta vida que llevas no es la que yo quiero. Pero con eso que Dios nos dice, muchos lo toman como regaño. Oh, Dios es muy malo, el pastor es muy malo. Pero esas palabras son que Dios está demostrando su interés y el cuidado que Él tiene de nosotros. Mateo 6 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, hermana, en esta mañana Dios tiene el control. Dios sabe lo que usted necesita. Esta semana estuvo bastante ajetreada, bastante cansada, tratando de empacar las cosas, tratando de arreglar ciertos asuntos en el taller, trabajo, para dejar todo en limpio. Y parece que esta última semana antes de irnos, como que todo comenzó a bajar. No llegaban los trabajos, no llegaba dinero, no había finanzas, había muchos gastos, pero no había lo suficiente para poder suplirlo. ¿Sabe qué? Muchas veces el temor se puede apoderar de nuestras vidas, pero es necesario entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Y dice su palabra aquí en Mateo 6, Dios sabe lo que necesitamos. Antes de que todo esto pasara el día viernes, yo le dije, Dios, tú conoces la necesidad y tú sabes lo que vas a hacer, y yo sé que tú cuidas de mí, tú nos amas y tú tienes el control. En 2 días el Señor solucionó lo que yo en mucho tiempo no hubiera podido solucionar, porque Dios demuestra su interés y su cuidado cuando Él nos habla. Quiero entrar a un segundo punto, el cual he titulado Los cuervos, el arroyo y la viuda. Para entender mejor esta historia, es bueno meternos en los zapatos de Elías por un momento, porque Dios le dice a Elías, vete al arroyo que está frente al Jordán, allí en Querit, y en ese lugar yo he mandado que unos cuervos te alimenten. Y más adelante Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, y allí yo he mandado que una viuda te sustente. Ahora pongámonos en los zapatos de Elías, o mejor dicho, en las sandalias de Elías. Cuando Dios le dice, cuervos te van a alimentar porque yo les he dado la orden, Elías debió haber pensado, ¿cuervos? Elías sabía muy bien que estos animales eran animales inmundos, que la comida de los cuervos muchas veces es la basura o cuerpos ya muertos. Entonces Elías se pone a pensar, ¿el Señor va a enviar cuervos para que me den pan y carne? Dios, ¿será que no tienes mejor un águila, un cisne, algo más bonito, algo más majestuoso, pero cuervos, Señor? Y Dios le dice, sí, porque yo les he dado la orden que te alimenten. Más adelante Dios le dice, ahí en Sarepta va a haber una viuda y ella te va a sustentar. ¿Una viuda, Señor? ¿No sería mejor que yo la sustente a ella? No,
le dice Dios, yo le he dado una orden que ella te sustente a ti. Entonces, ¿qué nos da a entender esta historia aquí en la Biblia? Es que tenemos a un Dios que es creativo. Nuestro Dios es un Dios maravilloso y sorprendente. Cuando usted y yo no vemos por dónde va a suceder, Dios dice va a ser así y de esta manera. Dios puede usar a la persona más impensable, la situación más impensable, para solucionar algo en nuestras vidas. Dios usa un cuervo o cuervos, Dios usa una viuda, Dios usa un arroyo, porque Dios es así, Dios es maravilloso. Para Elías todo esto debió ser algo bastante loco, y así es Dios muchas veces con nosotros. Él nos dirá que hagamos cosas que para nosotros van a parecer algo loco y sin sentido. Muchas veces Dios va a venir a nuestra vida o a su vida y nos va a decir, quiero que des esta cantidad. Yo me pongo a pensar en la vida de este borrachito que habla el pastor Héctor. Imagínense que Dios vino a él y le dijo, quiero que le des a ese hombre que va corriendo, alcánzalo y dale 20 quetzales. Para el bolito hubiera dicho, pero con esto me puedo comprar 3 cervezas. Pero Dios le dice, no, quiero que se los des al pastor. Y muchas veces Dios nos va a decir, quiero que des esta cantidad. Oh Señor, es mucho. Mañana no voy a tener para los frijoles, para las carnitas, los chicharrones. No, quiero que des esa ofrenda. Muchas veces Dios nos va a decir, ve a qué lugar y predica. Pero Señor, allá solamente hay bares. Allá en el campo solo hay gente futbolera. ¿Qué voy a estar yo haciendo allá? Pero Dios dice, ve a qué lugar. Parece algo loco, sin sentido. O muchas veces Dios va a decir, ¿por qué no te acercas a este hermano? Ora por él. O muchas veces lo que menos nos gusta, ¿por qué no te despiertas a esta hora y ora? Habla conmigo. Muchas veces me he despertado a las 3 de la mañana. No sé si fueron los frijoles de la noche anterior. No sé si es mi pecado, no sé. Pero muchas veces me levanto y digo, ¿por qué a esta hora? Y es ahí donde empiezo a hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres? Amén. A mí me sucedió algo interesante durante una conferencia. Yo había regresado a la iglesia, empecé a hacer lo que no hacía, comencé a servir y todo empezó a ir bien y yo me sentía bastante completo. Decía, no me hace falta nada. Mi pastor me decía, bueno, ¿y cuándo se va a casar? Es que ahora no tengo necesidad, estoy en la alabanza, estoy en el teatro, doy mi ofrenda, doy diezmos, doy promesa, voy aquí, voy allá, yo me siento completo. Pero en una conferencia Dios comenzó a tratar con mi vida. Me despertó un martes en la madrugada, yo tenía que traducir al día siguiente en las conferencias y me levanto en la madrugada y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Debería estar durmiendo, preparándome para el día de mañana. Y comienzo a decirle, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué no me dejas descansar? Mañana es un día ajetreado. Pero Dios comienza a tratar con mi vida. Y fue ese martes de madrugada que Dios me dice, yo tengo algo más para ti. Y esto es el matrimonio. Bueno, Señor, está bien. Así pasó el día miércoles. El día jueves de conferencias y ok, Dios, el matrimonio está bien, pero ahí surge una pregunta más interesante, ¿con quién? Esa es una pregunta que se deben hacer muchos, ¿con quién, Señor? No solamente agarrar, como decía el pastor, al tuercas o a la corcholata, no, es preguntarle a Dios. Bueno, Señor, entiendo que es el matrimonio, está bien, y luego el viernes de madrugada otra vez más. Ahí me está levantando el Señor a medianoche. ¿Otra vez, Señor? No crea, no le dije así. Comencé a pensar, bueno, Dios, si es el matrimonio, es tu voluntad, la entiendo, pero ahora ¿quién? Me dieron las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y no me podía dormir. Y yo le decía, Dios, ya entiendo que es el matrimonio, por favor, déjame descansar. Y fue durante el viernes de la mañana, Dios comenzó a hablar. Y en eso como que mi esposa se iluminó. Entre todas las muchachitas, entre toda la gente, Dios me dijo, es ella. Yo dije, ¿es ella? Es ella. Yo dije, gloria a Dios.
Luego empezó la primera predicación y yo sabía que tenía que hacer. Dije, tengo que hablar con mi pastor. En vez de ir a hablar con ella, no, yo sé que lo correcto es hablar con mi pastor primeramente, pero tenía ese temor, ¿verdad? ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a pensar? Pasó el primer seminario y créame, Dios no me dejaba tranquilo. Dios la verdad que me perturbaba el espíritu y yo decía, tengo que hablar. Pasó el segundo seminario, tengo que hablar. Ya para el tercer seminario dije, ok Dios, yo sé que no me vas a dejar tranquilo. Si no hablo ahorita, esto no se va a salir de mí. Así que terminó el tercer seminario y salí corriendo y agarré a mi pastor. Muchas veces cuando él decía, ¿cuándo se va a casar? Siempre terminábamos bromeando, riendo, pero ese momento yo, con una cara seria, le dije, pastor, me quiero casar. Y se me quedó viendo seriamente. Ok, me dijo, ¿con quién? No, pues con la hija del pastor Jorge, Esther. Ok, me dice, bueno, está bien. Ahora tiene que hablar con su papá. No, dije. Créame, me tomó más de un mes hablar con el que ahora es mi suegro. Y me costó, le hice una gran conversación. Y al final como que se me queda viendo, bueno, ¿a qué veníamos? Y ya le dije, no, pues me gusta su hija. Ok, me dice. Ahora pregúntele a ella, no. Pero esa mera, Dios muchas veces nos va a pedir cosas o nos va a decir que hagamos cosas que a nuestro parecer son locas o sin sentido, pero Dios tiene un propósito. Y como le digo, los métodos de Dios son maravillosos, son increíbles y muchas veces impensables. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra versión dice, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Yo no sé si usted en esta mañana puede pensar en lo que Dios puede hacer en su vida. No sé si usted se pone a pensar, oh Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Pero yo sé que tú eres creativo, puedes usar a la persona menos indicada, la situación menos indicada. Dios, tú eres el Dios de lo imposible y nuestro texto dice que aquellos que aman a Dios, Dios ha preparado cosas que usted no se puede imaginar. Dios tiene grandes promesas, grandes bendiciones que nuestra mente tan limitada no puede imaginar. Yo le puedo decir, me quedo tonto con ver todo lo que Dios ha hecho con mi vida y a través de mí. Si yo era un muchacho que pensaba de mí mismo, ya no sirvo para nada. Pero me recuerdo, le entregué mi vida a Cristo y le dije, Dios, yo creo que no sirvo para nada, pero aquí estoy. Si aún sirvo para algo, aquí está mi vida. Y como que Dios dijo, eso esperaba. Y Dios tomó a un muchacho que no servía para nada y mire dónde está. Estoy en el mejor lugar en el que puedo estar en la vida, aquí en la casa de Dios, predicándoles a ustedes. Por mi mente nunca hubiera pasado eso. Pero esas son las cosas que Dios tiene preparado. Y yo siempre le digo a mi iglesia, no es que yo sea especial, no es que yo sepa más de Biblia o que tenga una relación más cercana con Dios, no. Esto se aplica a cada uno de los que estamos aquí. Yo le animo en esta mañana. Tal vez el diablo ha puesto mentiras en su corazón y le ha dicho, Dios ya no puede hacer nada, esa situación no se puede arreglar, esa persona nunca va a cambiar. Dios dice, yo tengo cosas preparadas que tú no te puedes imaginar, y si tú me amas, van a suceder. Elías nunca pudo haber experimentado ese arroyo, esa provisión por medio de los cuervos, esa provisión por medio de la viuda, si nunca le hubiera obedecido a Dios. Dios, ¿por qué cuervos? ¿Por qué una viuda? ¿Por qué este arroyo? Pero si obedecemos a Dios, podemos experimentar todas estas promesas. Nosotros no podremos experimentar las cosas que Él ha preparado para nosotros si no le amamos, si no le creemos y si no le obedecemos. Si hoy Dios le está diciendo que haga algo, más vale que obedezcamos.
Y vamos a encontrarnos con un Dios maravilloso que tiene cosas preparadas tan maravillosas que cuando las experimentemos vamos a decir: Dios, nunca me lo hubiera imaginado. Yo nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a ir a un lugar a pastorear. Y ahora Dios me pone este lugar precioso de Zipacate y no voy solo, gracias a Dios. Si no allá en el calor me volvería loco, voy con mi esposa. Nunca me hubiera imaginado que ella sería mi esposa, pero todas esas cosas Dios las tenía preparadas, solamente ocupaba que yo obedeciera. Si usted quiere experimentar milagros en su vida, como Dios es un Dios creativo, comencemos a obedecerle. Si Él nos dice que hagamos algo, digámosle: sí, Señor. Sí, Señor, te creo y te voy a obedecer. Y es ahí donde vamos a experimentar las maravillas de Dios. Quiero finalizar en esta mañana, porque ya se me está acabando la voz y el calor está fuerte. Quiero terminar cuando el arroyo se seque. Como pudimos ver, cuando Dios habla, hay algo maravilloso que sucede cuando palabras salen de la boca de Dios. También pudimos ver que Dios es un Dios creativo. Él usa lo menos impensable, lo menos indicado para ayudarnos, para hacer un milagro. Pero algo que debemos entender, y la realidad de esta historia, es que no todo es para siempre. Al menos sobre esta tierra todo tiene su tiempo. Como dice el libro, amén, de Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para recoger, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para vivir o para nacer y hay tiempo para morir. Así que en esta tierra no todo es para siempre. Y Primera de Reyes 17 nos habla esta realidad. Aunque Dios le había dicho a Elías con direcciones específicas a dónde ir, qué hacer, aún así nuestra historia dice que cuando él llegó a ese arroyo, el arroyo se comenzó a secar porque no había llovido sobre la tierra. Aunque Elías amaba y obedecía a Dios, aún con todo y eso el arroyo se secó. Y muchos podrían decir: pero si era el hombre de Dios, el profeta. Pero él aún así también sufrió las consecuencias de esa sequía. Como hijos de Dios necesitamos entender que aunque amamos a Dios, ¿aman a Dios? Amén. Y Dios nos ama. ¿Sí sabía eso? Amén. Dios nos ama. Aún con todo y eso, también nosotros podemos experimentar que el arroyo se seque. Ahora bien, para nosotros el arroyo no es algo físico, no es un lugar, sino puede ser alguna área de nuestra vida. Muchas veces el arroyo de la salud se va a secar. Imagínense, 3 días antes yo estaba bien sanito, pero el arroyo de la salud se seca. Pueden llegar cosas a nuestras vidas, nos enfermamos, una gripe, un resfriado, un dolor de estómago, un cáncer, leucemia o hasta algo más mortal. ¿Por qué? Porque el arroyo de la salud muchas veces se seca. Muchas veces el arroyo de las finanzas se va a secar. Ya no tenemos los mismos clientes, ya no llegan los mismos trabajos, los trabajos grandes. Muchas veces nos despiden de ese trabajo que creíamos siempre íbamos a estar ahí y que nos iba a sostener. Muchas veces la billetera, ¿dónde tengo la billetera? Muchas veces la billetera se seca, ¿verdad? Usted ha visto esas caricaturas donde abren la billetera y sale una polilla. Pues en muchas billeteras ni polillas hay, porque dicen: en esa billetera hasta vergüenza me da estar. Muchas veces las finanzas se van a secar, el dinero se va a acabar. Muchas veces el arroyo de las relaciones se va a secar. Ya no es lo mismo con nuestra familia, con nuestra esposa o esposo. Ya no es lo mismo con los amigos, ya no es lo mismo con los hermanos de iglesia, porque el arroyo se puede secar. Muchas veces el arroyo de nuestro gozo y de nuestra confianza se puede secar. Muchas veces el arroyo de nuestra fe se puede estar secando. Y ¿sabe qué? No nos gusta saber esto. No nos gusta saber que el arroyo se puede secar o que se va a secar. Elías lo experimentó. Aunque él amaba a Dios y le obedecía,
y Él va al lugar donde Él quiere que vaya. Él puede ver a los cuervos supliéndole la necesidad cada día. Él pudo ver cómo cada día el arroyo iba disminuyendo. Tal vez empezó como un arroyo grande, pero pasaron los días y comenzó a hacerse más pequeño. Pasó una semana, más pequeño. Pasó un mes tal vez, y ahora ya solamente era un hilo de agua que corría. Él pudo ver cómo día a día el arroyo se iba secando. No podemos entender lo que pasó por la mente de Elías. Tal vez le dijo: Dios, esta es la fuente que me está sustentando. ¿Por qué se está secando? Dios, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué va a pasar si el arroyo se seca? ¿Qué va a ser de mí? Tal vez Elías lo pensó. Pero cuando el arroyo se iba secando, Dios estaba preparando otra fuente. La fuente que estaba sustentando a Elías en ese momento se estaba acabando, pero Dios estaba proveyendo o estaba preparando otra mejor. Cuando el arroyo por fin se seca, Elías tal vez pensó: ¿qué voy a hacer ahora? Dios le dice: ok, esta fuente se secó, pero yo tengo otra fuente. Ve a él. Dice Primera de Reyes 17, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías, no te preocupes, esta fuente se secó, pero yo todavía tengo más fuentes que voy a usar para sustentarte a ti, para proveerte a ti, para ayudarte a ti, para bendecirte a ti. Y como le digo, hay fuentes o áreas en nuestras vidas que se pueden ir secando, es posible, pero es ahí donde debemos entender el Dios que está en el cielo. Él tiene fuentes, miles de fuentes que Él puede usar para ayudarme, para proveerme, para bendecirme, para sanarme. Y eso es lo que entendió Elías. Cuando el arroyo se seque, podemos confiar que Dios abrirá un camino. Dios abrirá una puerta donde no la hay. Dios tiene 1001 fuentes a través de las cuales Él puede sustentarnos. Muchas veces usted y yo ponemos nuestra confianza en una fuente, pero esa fuente se puede acabar, ese arroyo se puede secar. Es ahí donde debemos entender: Dios tiene 1000 más que Él puede usar. ¿Y qué va a pasar cuando el arroyo se seque? Cuando la viuda no esté más. ¿Qué va a pasar si ya no hay fuentes en las que usted y yo podamos decir: Dios, ¿qué vas a usar? ¿Qué vas a hacer? Es ahí donde debemos entender que muchas fuentes se pueden secar, muchos arroyos se pueden secar, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es una fuente inagotable. Cuando el arroyo de la salud se seque, es ahí donde podemos conocer que nuestro Dios es un Dios sanador. Muchas veces Dios va a permitir que fuentes se sequen, que arroyos se sequen. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él. Así que no se preocupen esta mañana si su salud va menguando. Confíen que Dios es su sanador. Si en esta mañana las finanzas no están yendo como usted quiere, puede confiar en que Dios es su proveedor, que Él es Jehová Jireh, que Él es su paz también. Si en su mente hay todas estas batallas y usted dice: no sé qué hacer, es ahí donde usted y yo podemos ver al cielo y decir: Dios, tú eres mi paz y yo confío en ti. Cuando todos estos arroyos se sequen, podemos encontrar que tenemos a un Dios maravilloso, que Él nunca se va a secar, Él nunca se va a quedar, amén, sin fuentes, sin arroyos, y Él mismo es un arroyo que nunca se va a secar. Por eso cuando encontró a aquella mujer en el pozo, ella le dijo: dame de esa agua, yo necesito esa agua que tú estás hablando. Jesús le dice: cualquiera que tome de esta agua va a volver a tener sed, pero todo aquel que beba del agua que yo le daré, será en él, dice, como fuentes, como ríos de agua viva. Y esta mujer, con una desesperación tan grande, le dice a Jesús: dame esa agua. Yo necesito esa agua que no se va a acabar, esa fuente que no se va a secar. Y esa fuente es nuestro Señor, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios es la fuente inagotable.
Quiero terminar con esta historia. El profeta Habacuc vivió un tiempo donde él no sabía qué hacer. Dios le dice cómo van a suceder las cosas y Habacuc dice: Señor, no puede ser así. No puedes usar a esta nación perversa para castigarnos. Pero a medida que él va conociendo a Dios, Dios le muestra el plan completo, la imagen completa. Y Habacuc dice: wow, tú eres un Dios maravilloso. Y Habacuc termina con estas palabras, porque él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Habacuc está hablando de cuando estas fuentes de bendición, de provisión, de ayuda se sequen o no hayan. La comida, la salud, el vestido, las finanzas. Habacuc está hablando cuando todo esto falte, ¿qué va a pasar? Habacuc termina con estas palabras, el versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová. Pero Habacuc, no hay vacas en los corrales, no hay ovejas, no hay fruto, no hay higos, no hay uvas. Habacuc, ¿qué estás hablando? Habacuc dice: con todo yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Me puede faltar todo, se pueden secar todas las fuentes, pero yo me voy a alegrar en Jehová, porque Él es mi salvación, Él es mi proveedor, Él es la fuente que nunca se va a acabar. Así que si en esta mañana hay fuentes en su vida o hay arroyos en su vida que se han secado, comencemos a ver al cielo y vamos a encontrarnos con una fuente que nunca, nunca se va a secar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te alabamos, Dios.